Mis queridos papás y mamás, ¿qué motivos pueden llevar a mi hijo adolescente a consumir drogas? Hay varios motivos, pero en esta primera parte de este vídeo os diré la más importante. Creo que no os va a gustar nada lo que os tengo que decir hoy, papás y mamás, pero creo que es mi obligación ofreceros esta información para que podáis tomar medidas y así evitar que vuestros hijos adolescentes elijan el camino de las adicciones. El principal motivo por el que los adolescentes se inician en las drogas tiene su origen en su hogar. Siento decirlo, pero es así. Son chicos o chicas que no se sienten valorados por sus padres, que se sienten despreciados, que no se sienten queridos. Solo reciben rechazo por parte de sus padres. La mayoría del tiempo solo escuchan malas palabras, juicios, desprecios. En resumen, desaprobación. Todo lo que hacen o dicen es criticado y juzgado por sus padres. Nada está bien. Así que ellos se sienten completamente incomprendidos, se sienten solos, abandonados, sienten que nadie les entiende, sienten que no son aceptados tal y como son. Solo escuchan exigencias por parte de sus padres. Son chicos a los que se les trata como a niños pequeños que no entienden nada y como si tuvieran alguna deficiencia. Esto resulta ofensivo para ellos. Y además se les exige obediencia, porque sí, como si no tuvieran criterio propio. No se les permite tener criterio propio ni opinión propia. Solo se acepta la opinión de sus padres. Y por supuesto son chicos que no reciben cariño ni amor en absoluto. Solo malas palabras, amenazas e imposiciones sin sentido. Digo sin sentido porque los adolescentes ni son niños pequeños, ni son tontos. Y lo que estos padres hacen es tratarlos como si lo fueran. Pretenden que se siga haciendo su voluntad como si tuvieran hijos deficientes, sin ninguna capacidad para la elección, sin capacidad para tener sus propias ideas, sin capacidad para tomar sus propias decisiones, aunque no sean las correctas. Pero deben de tener la libertad suficiente para poder elegir, para equivocarse y así poder aprender de su propia experiencia. Es lo que nos ha pasado a todos. Todos aprendemos con nuestra experiencia, no por lo que diga papá y mamá. ¿A vosotros os gustaría que os dirigiera la Gestapo en vuestra propia casa? Porque eso es exactamente lo que sienten vuestros hijos adolescentes cuando les tratáis así. Y no me digáis que sois de los que dicen, mientras vivas en mi casa, harás lo que yo te diga. Por favor, ¿en serio? En un campo de concentración sería lo adecuado. Pero en casa, en el hogar, donde se supone que están las personas que me han dado la vida, que se supone que son las personas que más me quieren, ¿os parece correcto tratar así a vuestro hijo? ¿Qué hacen entonces estos chicos y chicas? Pues claro, cuando salen a la calle, se van a juntar con esos chicos o chicas problemáticos, entre comillas, que tengan sus mismos problemas, chicos y chicas que odian a sus padres porque solo reciben desprecio y nada de valoración ni cariño. Esos chicos son los que los mayores en nuestra ignorancia llamamos chicos problemáticos. Claro, es lógico. Estos chicos son problemáticos no porque hayan nacido así, torcidos, no, sino porque tanto daño, tanta falta de atención y de cariño, tanto desprecio, lo único que genera es rebeldía, es dolor en mayúsculas. Así que se buscan entre ellos. Ellos sí se comprenden entre sí, porque todos ellos han sufrido lo mismo en su casa, en su hogar, desprecio y falta de amor. Así que surge la rebeldía en su máxima expresión. Harán todo tipo de cosas que puedan molestar a sus padres y a la sociedad en general. Cuanto más daño, mejor. Así que tu hijo se va con esos chicos que sí le aceptan, porque le entienden, porque han sufrido lo mismo que él. Por primera vez este chico se siente aceptado tal y como es. Así que si su grupo de amigos toma drogas, por supuesto que él las tomará también. Y si se meterá en todo tipo de líos también.
solo porque es el único lugar donde se siente aceptado y querido. Allí no lo juzgan. En su grupo de amigos no le juzgan. Es lo que necesita, sentirse querido, aceptado. Así que hará todo lo que ellos le pidan. Allí solo recibe cariño, aceptación, apoyo de sus amigos. Y esto es sagrado porque realmente es lo que está buscando, lo que está necesitando. Es lo que ha estado buscando en sus padres, en su familia, pero que nunca lo ha tenido. Así que aquí, con su grupo de iguales, es feliz porque aquí puede ser él mismo sin condiciones. Es aceptado y querido sin juicios ni descalificaciones. Nadie le desprecia. ¿Por qué se van nuestros hijos por este camino tan destructivo de las drogas? Simplemente papás y mamás, porque es el único lugar donde me valoran, donde me aceptan, me apoyan y me quieren, aunque sea un mal camino. Ellos son adolescentes, todavía no son adultos, no entienden el daño que esto les puede hacer. Solo saben que aquí me quieren, que es lo que necesitan. Da igual lo que tenga que hacer, drogarme, robar en un centro comercial, da igual, no le importa, porque aquí sí me quieren, sí me aceptan. Papás y mamás, ¿es de verdad tan difícil aceptar y querer a nuestros hijos tal y como son? ¿Tenemos hijos para que sean como nosotros? ¿Tenemos hijos para que tengan nuestras mismas ideas y nuestros mismos gustos? ¿Queremos clones? ¿Por qué no aceptamos a nuestros hijos como personas únicas, independientes, diferentes y maravillosas, aunque no se parezcan en nada a nosotros? Pensemos por qué el hecho de que sean diferentes significa que sean peores. No, de hecho, pueden ser mucho mejores en muchos aspectos, mucho mejores que nosotros. ¿Por qué solo sabemos juzgar y pretendemos obediencia? No tenemos niños pequeños, los adolescentes están luchando por ser adultos. No los ofendas, apóyalos, ayúdalos. Sí, con límites, pero apóyalos tal y como son. No tienen que ser como tú, papá y mamá. Acéptale tal y como es. Es genial y maravilloso. Solo dale amor, apoyo, atención y cariño. Es lo único que necesitan. Y no se alejarán de ti. Te lo prometo, no se alejarán de ti. Solo se alejan con la maldad, con el desprecio, con el odio, con la rabia, con juzgar, solo juzgar. Todo eso hace muchísimo daño. Más a nuestros hijos adolescentes que tienen la sensibilidad a flor de piel. Nunca en la vida vamos a ser más sensibles que en la adolescencia y nunca en la vida vamos a tener una etapa más difícil de la vida. Están construyendo su personalidad, su identidad. Todavía no son mayores, adultos, pero lo están intentando, están luchando por serlo. Solo necesitan apoyo, cariño, valoración de sus padres. Por favor, no los alejes, no permitas que se vayan por el mal camino solo porque en casa no encuentran el refugio, el cariño que necesitan. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros porfa y darme un like si os gusta, claro, mi canal. Os lo agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo.